Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, un lugar que existe en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Un lugar tan pequeño que hace que los átomos parezcan universos enteros, y sin embargo, un lugar que podría ser la clave para entender todo lo que existe. Cierra los ojos por un momento si lo deseas y respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones, las moléculas de oxígeno y nitrógeno danzando en ese espacio aparentemente vacío entre tu nariz y tus pulmones. Ahora imagina que podemos encogernos, hacernos más y más pequeños, descendiendo a través de las escalas de la realidad como si cayéramos suavemente a través de un sueño cósmico. Comenzamos nuestro viaje en el mundo familiar, el mundo que puedes tocar y sentir. Toma un grano de arena entre tus dedos, si pudieras tenerlo ahora mismo. Es pequeño, tal vez 1 milímetro de ancho, pero para nosotros, en este momento, es nuestro punto de partida hacia lo infinitesimal. Este grano de arena contiene aproximadamente 50.000 millones de billones de átomos. Cada uno de ellos un universo en miniatura con su propio núcleo y electrones orbitando en nubes de probabilidad. Es una cifra que la mente humana no puede realmente comprender, y sin embargo, aquí estamos, a punto de aventurarnos mucho, mucho más profundo. Si te encanta este viaje cósmico que estamos a punto de emprender juntos, me encantaría que le dieras like a este video y te suscribieras al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Tal vez es tarde en la noche y buscas algo que te ayude a dormir mientras tu mente vaga por los misterios del cosmos. O quizás es una tarde tranquila y simplemente sientes curiosidad por los secretos más profundos del universo. Sea cual sea tu momento, bienvenido a este espacio de contemplación compartida. Ahora, mientras descendemos desde ese grano de arena, pasamos primero por el reino de las células. Si este fuera un grano de arena orgánico. Pero sigamos con nuestro grano mineral, compuesto principalmente de dióxido de silicio. Cada molécula de dióxido de silicio es una pequeña obra maestra de geometría, con un átomo de silicio unido a 2 átomos de oxígeno en un ángulo preciso. Estas moléculas se organizan en patrones cristalinos que se repiten una y otra vez, creando la estructura sólida que percibimos como arena. Pero entre estas moléculas hay espacio, mucho más espacio del que podrías imaginar. Si un átomo fuera del tamaño de una catedral, su núcleo sería apenas del tamaño de una mosca zumbando en el centro de ese vasto espacio vacío. Y aquí es donde nuestra historia comienza a volverse verdaderamente fascinante. Durante siglos, los filósofos y científicos asumieron que el espacio podía dividirse infinitamente. Toma cualquier distancia, pensaban, y siempre podrías cortarla por la mitad, y luego por la mitad nuevamente, y así sucesivamente para siempre. Era una idea elegante, matemáticamente satisfactoria, que parecía no tener límites. Pero el universo, como tantas veces ocurre, tenía otros planes. El universo susurra sus secretos de maneras sutiles, y uno de esos susurros vino a principios del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a notar que algo extraño sucedía cuando trataban de entender la luz y la energía en las escalas más pequeñas. Imagina por un momento que estás sosteniendo una regla ordinaria con marcas de milímetros. Podrías pensar que siempre podrías crear una regla más precisa, con marcas más finas, divisiones más pequeñas, medio milímetro, 1/10 de milímetro, 1/100, 1/1000. En principio, parecería que este proceso podría continuar para siempre. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe una distancia tan pequeña que dividirla más no tiene sentido? No porque nos falte tecnología o imaginación, sino porque el propio universo dice, no más allá de aquí. Esta distancia existe y tiene un nombre, la longitud de Planck. La longitud de Planck es aproximadamente 1616 en 10⁻35 metros. Para poner esto en perspectiva de una manera que tal vez puedas visualizar mientras te relajas, si un átomo de hidrógeno fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería aproximadamente del tamaño de un árbol en la Tierra. Es una comparación que marea la mente, y sin embargo, incluso esta analogía no captura realmente cuán increíblemente pequeña es esta distancia. Es tan pequeña que la luz, viajando a su velocidad cósmica constante, tardaría solo 10⁻43 segundos en cruzarla, un tiempo tan breve que no tenemos palabras cotidianas para describirlo. Pero aquí está la parte verdaderamente misteriosa, la parte que convierte esta historia de una simple curiosidad matemática
en algo que toca la naturaleza fundamental de la realidad misma. La longitud de Planck no es solo un número pequeño arbitrario. Emerge de la intersección de tres de las constantes más fundamentales del universo: la velocidad de la luz, que gobierna la causalidad y el flujo de información; la constante gravitacional, que determina cómo la masa curva el espacio y el tiempo; y la constante de Planck, que establece la escala de los fenómenos cuánticos. Cuando combinas estas tres constantes de una manera particular, obtienes esta longitud especial, como si el universo estuviera diciéndonos algo profundo sobre su propia estructura. Tal vez te estés preguntando, mientras te acomodas más cómodamente, ¿por qué debería importar que exista una distancia más pequeña? Después de todo, vivimos nuestras vidas a escalas inmensamente más grandes. Pero considera esto: si el espacio realmente tiene una unidad fundamental más pequeña, entonces todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que somos, está construido a partir de estos píxeles infinitesimales de realidad. Cada movimiento que haces, cada pensamiento que tienes, cada latido de tu corazón, todos emergen de procesos que, en su nivel más fundamental, están ocurriendo a la escala de Planck. En este momento, mientras escuchas estas palabras, los electrones en los átomos de tu cuerpo están moviéndose de maneras que parecerían imposibles si el espacio fuera verdaderamente continuo. Saltan de un nivel de energía a otro, sin pasar por el espacio intermedio, como si el universo fuera una especie de juego cósmico, donde el movimiento ocurre en pasos discretos invisibles. Y quizás, solo quizás, estos saltos cuánticos están relacionados con la naturaleza granular del espacio mismo a la escala de Planck. Los antiguos griegos tenían una palabra, átomos, que significa indivisible. Pensaban que había partículas fundamentales que no podían dividirse más. Resultó que lo que ellos llamaban átomos podían dividirse en protones, neutrones y electrones, y estos a su vez en quarks y otras partículas subatómicas. Pero tal vez su intuición sobre la indivisibilidad no estaba del todo equivocada, solo mal aplicada. Tal vez no son las partículas las que son fundamentalmente indivisibles, sino el propio espacio en el que existen. Mientras continúas este viaje conmigo, respirando tranquilamente en tu propio espacio y tiempo, quiero que consideres algo fascinante. Cada centímetro cúbico del espacio a tu alrededor contiene aproximadamente 10⁻⁵ volúmenes de Planck. Es un número tan grande que si intentaras contar un volumen de Planck por segundo, tardarías muchísimo más que la edad actual del universo en contarlos todos en solo un centímetro cúbico. Y sin embargo, de alguna manera, el universo maneja toda esta información, todos estos pequeños píxeles de realidad, sin esfuerzo, creando el mundo suave y continuo que experimentamos. Hay algo profundamente tranquilizador en saber que existe un límite fundamental, un piso básico para la realidad. No es un límite que nos restrinja en nuestra vida diaria, sino más bien una base sólida sobre la cual se construye todo lo demás. Como los cimientos de una casa que nunca vemos pero que sostienen todo lo que está encima, la longitud de Planck podría ser el cimiento invisible de la realidad misma. A medida que profundizamos en esta exploración, es importante entender que no estamos hablando solo de distancias pequeñas en el sentido ordinario. Cuando llegamos a la escala de Planck, las propias nociones de distancia y tiempo comienzan a perder su significado familiar. Es como si el universo se volviera borroso, no por limitaciones en nuestra capacidad de ver, sino porque la nitidez misma es una propiedad que emerge solo a escalas más grandes. Imagina una pintura hermosa que, cuando te acercas demasiado, se revela estar hecha de pinceladas individuales. Pero acércate aún más y descubres que cada pincelada está hecha de fibras individuales, del pincel, y cada fibra de moléculas, y así sucesivamente hasta que llegas a un punto donde la idea misma de pintura deja de tener sentido. Esta es la situación en la que nos encontramos con la longitud de Planck. No es simplemente que no podamos medir distancias más pequeñas con nuestra tecnología actual, es que el concepto mismo de distancia podría dejar de existir de la manera en que lo entendemos. Algunos físicos sugieren que a esta escala, el espacio y el tiempo podrían estar hechos de algo más fundamental, tal vez información, tal vez algo que aún no tenemos palabras para describir. Y mientras contemplamos estas ideas, flotando suavemente entre lo conocido y lo desconocido, es natural sentir una sensación de asombro. Aquí estamos, seres hechos de átomos, contemplando distancias billones y billones de veces más pequeñas que los propios átomos.
Es como si una montaña pudiera de alguna manera contemplar los granos individuales de roca que la componen y luego ir aún más profundo, hasta la estructura cristalina de esos granos, y más profundo aún. Si sigues aquí conmigo en este viaje, me encantaría saber qué es lo que has encontrado más interesante hasta ahora. Comenta abajo y comparte tu sensación de asombro. ¿Te resulta reconfortante saber que podría haber un límite fundamental para la pequeñez, o te deja con más preguntas que respuestas? Ambas reacciones son perfectamente naturales, y de hecho, reflejan la dualidad de cómo los propios físicos se sienten acerca de estos conceptos. La historia de cómo la humanidad llegó a sospechar la existencia de la longitud de Planck es en sí misma una narrativa fascinante de curiosidad y contemplación. No fue a través de grandes experimentos dramáticos o descubrimientos accidentales, sino a través del poder del pensamiento puro y las matemáticas. Max Planck, el físico alemán cuyo nombre ahora está eternamente unido a esta distancia fundamental, no estaba buscando el límite del espacio cuando hizo su descubrimiento. Estaba tratando de resolver un problema aparentemente no relacionado sobre cómo los objetos calientes emiten luz. Era el año 1899, el crepúsculo del siglo XIX, una época en que los físicos pensaban que estaban cerca de entender todo sobre el universo. Lord Kelvin había declarado famosamente que solo quedaban dos pequeñas nubes en el horizonte de la física. ¡Qué equivocado estaba! Esas dos pequeñas nubes se convertirían en las tormentas de la relatividad y la mecánica cuántica, remodelando completamente nuestra comprensión de la realidad. Planck estaba trabajando en lo que se conocía como el problema de la radiación del cuerpo negro. Es un nombre técnico para algo bastante simple. ¿Por qué los objetos calientes brillan de la manera en que lo hacen? Si has visto alguna vez un atizador de chimenea calentándose al rojo vivo, o el elemento de una estufa eléctrica brillando naranja, has presenciado la radiación del cuerpo negro. El problema era que las teorías clásicas de la física predecían que los objetos calientes deberían emitir cantidades infinitas de energía en longitudes de onda ultravioleta, lo que claramente no sucedía. Esta predicción imposible se conocía como la catástrofe ultravioleta. Para resolver este problema, Planck hizo una suposición radical que él mismo inicialmente consideró solo un truco matemático. Propuso que la energía no podía ser emitida o absorbida en cualquier cantidad arbitraria, sino solo en paquetes discretos que llamó cuantos. Era como decir que el agua de un grifo no podía fluir continuamente, sino que solo podía salir en gotas de un tamaño específico. Parecía absurdo, y Planck pasó años tratando de encontrar una manera de evitar esta conclusión. Pero los números no mentían. Su ecuación, con su constante ahora famosa h, la constante de Planck, describía perfectamente cómo los objetos calientes emiten radiación. Lo que Planck no sabía en ese momento era que había tropezado con algo mucho más profundo que una solución a un problema de radiación. Había descubierto que el universo opera de manera fundamentalmente discreta en las escalas más pequeñas, y cuando combinó su constante con la velocidad de la luz y la constante gravitacional, emergieron naturalmente varias unidades fundamentales: el tiempo de Planck, la masa de Planck y, por supuesto, la longitud de Planck. Estas unidades de Planck no son arbitrarias como los metros o los segundos, que los humanos inventamos por conveniencia. Son unidades naturales que emergen de las propias constantes del universo. Si nos comunicáramos con una civilización alienígena, podrían no saber qué es un metro, pero entenderían la longitud de Planck porque está tejida en el tejido mismo de la realidad. Es el lenguaje natural del cosmos, escrito no en palabras sino en las propias leyes de la física. A medida que avanzaba el siglo XX, los físicos comenzaron a darse cuenta de que la longitud de Planck no era solo una curiosidad matemática. Aparecía una y otra vez en diferentes contextos, siempre señalando algún límite fundamental o transición en las leyes de la física. Cuando intentaban combinar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, las ecuaciones se volvían sin sentido a distancias menores que la longitud de Planck. Era como si el universo estuviera diciendo: hasta aquí puedes llegar con vuestras teorías actuales, pero no más allá. Esta limitación no es una falla en nuestras teorías, sino quizás una pista sobre algo más profundo. Tal vez a la escala de Planck necesitamos una forma completamente nueva de pensar sobre la realidad. Algunos físicos proponen que el espacio y el tiempo, tal como los conocemos, emergen de algo más fundamental a esta escala, de la misma manera que la temperatura emerge del movimiento de las moléculas. No puedes hablar de la temperatura de una sola molécula. Es una
propiedad que solo tiene sentido cuando tienes muchas moléculas interactuando. De manera similar, tal vez el espacio y el tiempo son propiedades que solo emergen cuando miras escalas mucho más grandes que la longitud de Planck. Hay algo hermosamente humilde en este descubrimiento. Durante milenios, los humanos miraron a las estrellas y se preguntaron sobre el infinito, imaginando que el universo se extendía para siempre en todas las direcciones, incluyendo hacia lo infinitamente pequeño. Pero el universo tenía una sorpresa guardada para nosotros. Sí, puede ser infinito en tamaño, extendiéndose para siempre hacia afuera, pero hacia adentro, hacia lo pequeño, podría haber un límite, un piso fundamental más allá del cual el concepto mismo de más pequeño pierde su significado. Y aquí, en la quietud de tu momento presente, mientras tal vez sientes tus párpados volverse un poco más pesados, considera lo extraordinario de nuestra situación. Somos colecciones de átomos, organizados de tal manera que podemos contemplar nuestra propia composición y la naturaleza fundamental del espacio en el que existimos. Somos el universo mirándose a sí mismo, preguntándose sobre sus propios límites y posibilidades. La longitud de Planck también nos cuenta una historia sobre la gravedad, esa fuerza familiar que nos mantiene anclados a la Tierra y mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. En nuestra experiencia diaria, la gravedad parece ser la más débil de las fuerzas fundamentales. Un pequeño imán puede levantar un clip contra la atracción gravitacional de toda la Tierra, pero a la escala de Planck, la gravedad se vuelve tan fuerte como las otras fuerzas fundamentales. Es aquí donde los efectos cuánticos de la gravedad, sea lo que sea que eso signifique, deberían volverse importantes. Imagina, si quieres, que el espacio a la escala de Planck es como un océano turbulento, con olas cuánticas constantemente formándose y rompiéndose. Estas fluctuaciones cuánticas, predichas por el principio de incertidumbre de Heisenberg, significan que a las escalas más pequeñas, el vacío del espacio no está realmente vacío ni calmado. Está hirviendo con actividad, con partículas virtuales apareciendo y desapareciendo, con el propio espacio-tiempo fluctuando como la superficie de un estanque en una suave brisa. Pero estas fluctuaciones ocurren a escalas tan pequeñas y en tiempos tan breves que no las percibimos directamente. Para nosotros, el espacio parece suave y continuo, como la superficie de un lago visto desde la distancia. Esta espuma cuántica, como a veces se la llama, podría ser la textura fundamental de la realidad. Cada punto en el espacio, cada ubicación donde te encuentras ahora mismo, está experimentando estas fluctuaciones cuánticas a la escala de Planck. Es un pensamiento que puede ser tanto desconcertante como extrañamente reconfortante. Desconcertante porque sugiere que la solidez que sentimos es una ilusión, una propiedad emergente de procesos más fundamentales. Reconfortante porque muestra que incluso el vacío está vivo con posibilidades, que la nada verdadera no existe, que el universo siempre está creando y recreando a sí mismo en las escalas más pequeñas. A medida que los físicos profundizaron en las implicaciones de la longitud de Planck, comenzaron a darse cuenta de que podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de los agujeros negros. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En el centro de un agujero negro, según la relatividad general clásica, hay una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física tal como las conocemos se rompen. Pero si el espacio no puede ser infinitamente dividido, si la longitud de Planck representa un límite fundamental, entonces tal vez las singularidades no existen realmente. Tal vez lo que llamamos una singularidad es simplemente una región donde necesitamos una nueva física, una física que incorpore tanto la gravedad como la mecánica cuántica a la escala de Planck. Esta idea ha llevado a algunas propuestas fascinantes. Algunos físicos sugieren que los agujeros negros podrían no colapsar hasta un punto, sino hasta un volumen mínimo determinado por la escala de Planck. Otros proponen que la información que cae en un agujero negro podría estar codificada en la superficie del agujero negro en píxeles del tamaño de Planck, una idea conocida como el principio holográfico. Es como si el universo fuera un holograma tridimensional proyectado desde información bidimensional escrita en el lenguaje de la longitud de Planck. Y mientras contemplamos estas ideas, flotando entre la vigilia y el sueño, hay algo poético en pensar que los objetos más extremos del universo, los agujeros negros, podrían estar íntimamente conectados con la distancia más pequeña posible. Es como si el universo tuviera una simetría oculta, conectando lo más grande con lo más pequeño,
lo más pesado con lo más ligero, lo más violento con lo más tranquilo. Si todavía estás aquí conmigo, viajando a través de estas escalas de realidad, tómate un momento para comentar qué aspecto de la longitud de Planck encuentras más intrigante. ¿Es la idea de que el espacio podría estar pixelado? ¿La conexión con los agujeros negros? ¿O tal vez la noción de que estamos hechos de procesos que ocurren a escalas tan increíblemente pequeñas? Tu perspectiva es valiosa y me encantaría escuchar cómo estos conceptos resuenan contigo en tu propia contemplación del cosmos. En este punto de nuestro viaje, hemos descendido desde el mundo familiar de los granos de arena hasta el reino cuántico, donde el propio espacio podría tener una estructura granular. Hemos visto cómo Max Planck tropezó con estas unidades fundamentales mientras resolvía un problema aparentemente no relacionado, y cómo su descubrimiento ha llevado a preguntas cada vez más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Pero nuestra exploración apenas está comenzando. A medida que continuamos, quiero invitarte a considerar algo aún más profundo. Si el espacio realmente tiene una unidad fundamental más pequeña, ¿qué significa eso para el tiempo? Después de todo, Einstein nos mostró que el espacio y el tiempo están íntimamente conectados, entrelazados en lo que llamamos espacio-tiempo. Si el espacio viene en unidades discretas de la longitud de Planck, ¿viene el tiempo en unidades discretas del tiempo de Planck? El tiempo de Planck es aproximadamente 10,43 segundos, el tiempo que tarda la luz en viajar una longitud de Planck. Es un parpadeo tan breve que hace que un nanosegundo parezca una eternidad. Si el tiempo realmente avanza en estos pequeños pasos discretos, entonces cada momento de tu experiencia, cada pensamiento, cada latido del corazón, está compuesto por un número inimaginablemente grande de estos momentos de Planck. Es como si la película de tu vida estuviera siendo proyectada, pero en lugar de 24 cuadros por segundo, está corriendo a 10,43 cuadros por segundo, creando la ilusión de movimiento continuo a partir de instantáneas discretas. Esta idea tiene implicaciones fascinantes para el libre albedrío y el determinismo. Si el tiempo avanza en pasos discretos, ¿significa eso que el futuro está de alguna manera predeterminado, desarrollándose cuadro por cuadro como una película ya filmada? ¿O cada momento de Planck representa una oportunidad para que el universo elija entre posibilidades cuánticas, haciendo que el futuro sea fundamentalmente abierto e indeterminado? Estas son preguntas que tocan no solo la física, sino la filosofía, conectando los descubrimientos más pequeños con las preguntas más grandes sobre el significado y el propósito. Mientras reflexionas sobre estas ideas, tal vez acostado cómodamente en tu cama o descansando en tu lugar favorito, hay algo reconfortante en saber que estas preguntas profundas no requieren respuestas urgentes. Han estado con nosotros desde que Planck hizo su descubrimiento hace más de un siglo, y probablemente estarán con nosotros durante siglos más. No son problemas por resolver, sino misterios por contemplar, invitaciones a maravillarnos con la extraordinaria naturaleza del universo en el que nos encontramos. La búsqueda para entender la longitud de Planck ha llevado a los físicos por algunos caminos verdaderamente extraordinarios. Uno de los más intrigantes es la teoría de cuerdas, que propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes, con longitudes comparables a la longitud de Planck. En esta imagen, toda la materia y energía del universo surge de las diferentes formas en que estas cuerdas pueden vibrar, como una sinfonía cósmica tocada en instrumentos demasiado pequeños para ver. Es una idea hermosa, aunque aún no probada, que convierte la longitud de Planck de un límite en un tamaño fundamental, la escala en la que existen los componentes básicos de la realidad. Otra aproximación fascinante es la gravedad cuántica de bucles, que toma en serio la idea de que el espacio está cuantizado a la escala de Planck. En esta teoría, el espacio no es un escenario suave sobre el que ocurren los eventos, sino una red de bucles y nodos cuánticos, tejidos juntos a la escala de Planck para crear la ilusión de continuidad que experimentamos. Es como descubrir que lo que pensabas que era una tela suave es en realidad un tejido increíblemente fino, con hilos tan pequeños que nunca notaste que estaban ahí. Estas teorías, aunque diferentes en sus detalles, comparten una visión común, que la longitud de Planck no es solo un número pequeño, sino una clave para entender la arquitectura fundamental del universo. Sugieren que si pudiéramos de alguna manera sondear estas escalas diminutas, encontraríamos un mundo completamente diferente de nuestra experiencia cotidiana, un mundo donde las reglas familiares de la física
dan paso a algo más extraño y más fundamental. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo estudiamos algo tan pequeño? Para sondear la escala de Planck directamente, necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño de la galaxia, o tal vez incluso más grande. La energía requerida está tan lejos de nuestras capacidades actuales que parece imposible. Es como si el universo hubiera colocado sus secretos más profundos en una caja fuerte cerrada con una combinación de 10⁻35 dígitos. Podemos ver la caja fuerte, podemos estudiar su exterior, pero abrirla parece estar más allá de nuestro alcance. Sin embargo, los físicos son ingeniosos. Si no podemos estudiar la escala de Planck directamente, tal vez podamos encontrar formas indirectas de sondear sus secretos. Algunos buscan señales en los rayos cósmicos de más alta energía, partículas del espacio profundo que llevan más energía que cualquier cosa que podamos crear en la Tierra. Otros buscan pequeñas desviaciones en la velocidad de la luz que podrían ocurrir si el espacio realmente está cuantizado. Otros más estudian los agujeros negros y el universo temprano, donde los efectos de la escala de Planck podrían haber dejado huellas detectables. Una de las ideas más intrigantes es que la longitud de Planck podría no ser exactamente la misma en todas partes o en todas las direcciones. Si el espacio tiene una estructura fundamental a esta escala, tal vez esa estructura tiene una orientación preferida, como el grano en la madera. Esto podría causar que la luz de diferentes energías viaje a velocidades muy ligeramente diferentes, un efecto que podría acumularse a lo largo de distancias cósmicas. Los astrónomos buscan estas señales en la luz de estallidos de rayos gamma distantes, explosiones cósmicas que sirven como laboratorios naturales para la física extrema. Y mientras exploramos estas posibilidades, sentados aquí en nuestro pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria, en una galaxia entre miles de millones, hay algo profundamente humano en nuestra búsqueda por entender las escalas más pequeñas de la realidad. No necesitamos entender la longitud de Planck para vivir nuestras vidas, para amar y ser amados, para apreciar la belleza de una puesta de sol o la risa de un niño. Y sin embargo, algo en nosotros quiere saber, necesita entender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esta curiosidad, este deseo de entender, podría ser una de las características definitorias de nuestra especie. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, desarrollando la capacidad de preguntarse sobre su propia naturaleza. Y en la longitud de Planck, hemos encontrado lo que podría ser uno de los secretos más profundos del universo, el límite de la pequeñez misma, el píxel fundamental de la realidad, el átomo del espacio en sí. Mientras continúas este viaje conmigo, respirando suavemente en tu propio tiempo y espacio, quiero que consideres lo extraordinario de este momento. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, incontables procesos cuánticos están ocurriendo en tu cerebro, permitiéndote entender y contemplar estas ideas. Neuronas están disparando, iones están fluyendo a través de membranas celulares, proteínas están cambiando de forma, todo emergiendo de interacciones cuánticas que, en su nivel más fundamental, podrían estar ocurriendo en la red pixelada del espacio a la escala de Planck. Eres, en un sentido muy real, una sinfonía de eventos cuánticos, una danza de probabilidades que de alguna manera se coalescen en la experiencia coherente de ser tú. Y esta danza está ocurriendo en un escenario que podría estar hecho de unidades discretas tan pequeñas que hacen que los propios átomos parezcan vastos vacíos. Es un pensamiento que puede hacerte sentir pequeño, pero también profundamente conectado con el cosmos. No eres solo un observador del universo, eres una parte integral de él, tejido del mismo espacio-tiempo cuantizado que las estrellas y las galaxias. A medida que nos adentramos más en este misterio, es importante recordar que la longitud de Planck no es solo una curiosidad teórica, tiene implicaciones reales para nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, si el espacio realmente está cuantizado a esta escala, podría resolver algunas de las paradojas que surgen en la física de agujeros negros. Stephen Hawking mostró que los agujeros negros deberían emitir radiación y eventualmente evaporarse, pero esto lleva a la paradoja de la información. ¿Qué sucede con la información que cae en un agujero negro? Si se destruye, violaría uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Pero si el espacio está cuantizado a la escala de Planck, tal vez la información se preserva de maneras que aún no entendemos completamente. La arquitectura del espacio vacío es quizás uno de los conceptos más fascinantes y contraintuitivos de toda la física.
Cuando piensas en el espacio vacío, en el vacío entre las estrellas o incluso entre los átomos de tu propio cuerpo, probablemente imaginas absolutamente nada, un escenario vacío esperando ser llenado con materia y energía. Pero la realidad cuántica nos cuenta una historia muy diferente, una historia donde el vacío está vivo con actividad, burbujeando con energía y estructurado de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y en el corazón de esta estructura está la longitud de Planck, el posible píxel fundamental de la realidad misma. Imagina por un momento que pudieras magnificar el espacio vacío, acercándote más y más hasta alcanzar la escala de Planck. Lo que encontrarías no sería un vacío tranquilo, sino algo más parecido a una tormenta cuántica, un mar hirviente de fluctuaciones donde partículas virtuales aparecen y desaparecen en escalas de tiempo tan breves que nunca pueden ser observadas directamente. Este es el vacío cuántico, y es cualquier cosa menos vacío. Es un reino donde el principio de incertidumbre de Heisenberg reina supremo, donde la energía puede ser prestada del universo por periodos increíblemente breves, creando partículas que existen solo por un instante antes de aniquilarse mutuamente y devolver la energía prestada. Estas fluctuaciones del vacío no son solo teóricas, tienen efectos reales y medibles. El efecto Casimir, por ejemplo, ocurre cuando dos placas metálicas se colocan muy cerca una de la otra en el vacío. Las fluctuaciones cuánticas fuera de las placas empujan con más fuerza que las que están entre ellas, porque solo ciertas longitudes de onda pueden caber en el espacio estrecho. El resultado es una fuerza atractiva medible entre las placas, una fuerza que surge literalmente de la nada, o más precisamente, de la naturaleza cuántica del vacío mismo. Es como si el espacio vacío tuviera una textura, una estructura, que puede ejercer fuerzas físicas reales. Pero cuando llegamos a la escala de Planck, estas fluctuaciones cuánticas se vuelven tan intensas que el propio tejido del espacio-tiempo podría volverse turbulento. John Wheeler, uno de los grandes físicos del siglo XX, acuñó el término espuma cuántica para describir esta situación. En esta imagen, el espacio-tiempo a la escala de Planck no es suave, sino espumoso, con pequeños agujeros de gusano y burbujas de espacio-tiempo apareciendo y desapareciendo constantemente. Es como si el universo, en sus escalas más pequeñas, fuera una espuma burbujeante donde la geometría misma del espacio está en flujo constante. Esta espuma cuántica, si existe, tendría propiedades extraordinarias. El tiempo y el espacio perderían su significado ordinario. La causalidad, la idea de que las causas preceden a los efectos, podría volverse borrosa o incluso sin sentido. Las partículas podrían tomar todos los caminos posibles simultáneamente, no solo en el sentido abstracto de la mecánica cuántica, sino literalmente viajando a través de agujeros de gusano microscópicos que conectan diferentes puntos del espacio. Es un reino donde las leyes familiares de la física dan paso a algo mucho más extraño, algo que aún no tenemos el lenguaje matemático completo para describir. Y aquí, mientras contemplas estas ideas, tal vez sintiendo tus párpados volverse más pesados mientras tu mente vaga por estos paisajes cuánticos, hay algo profundamente misterioso en considerar que esta espuma cuántica podría ser el sustrato fundamental de toda la realidad. Cada átomo en tu cuerpo, cada fotón de luz que entra en tus ojos, cada pensamiento que pasa por tu mente, todo existe sobre y dentro de esta espuma cuántica burbujeante. Es como descubrir que el escenario sólido sobre el que se desarrolla el drama de tu vida es en realidad un mar turbulento, pero uno tan finamente agitado que sus olas son invisibles para ti. La idea de que el espacio podría tener una estructura fundamental a la escala de Planck también sugiere algo extraordinario sobre la información. En nuestra experiencia cotidiana, parece que el espacio puede contener cantidades ilimitadas de información. Podrías, en principio, escribir una enciclopedia entera en la cabeza de un alfiler si tuvieras un bolígrafo lo suficientemente fino. Pero si el espacio está pixelado a la escala de Planck, entonces hay un límite fundamental a cuánta información puede caber en cualquier región del espacio. Cada volumen de Planck podría contener como máximo un bit de información, un sí o no fundamental, un 1 o 0 cósmico. Este límite de información tiene implicaciones profundas. Sugiere que el universo podría ser, en su nivel más fundamental, un sistema de procesamiento de información. Cada interacción entre partículas, cada medición cuántica, cada colapso de función de onda, podría ser visto como una computación,
con el universo calculando su próximo estado basándose en su estado actual. Es una visión que transforma el cosmos de una colección de objetos moviéndose a través del espacio en una vasta computadora cuántica, procesando información a la escala de Planck. Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron algo aún más sorprendente sobre la información y la escala de Planck cuando estudiaban los agujeros negros. Encontraron que la cantidad máxima de información que puede contener un agujero negro, su entropía, no es proporcional a su volumen, como podrías esperar, sino a su área superficial, y más específicamente, el área superficial medida en unidades de longitud de Planck al cuadrado. Es como si toda la información sobre lo que cayó en el agujero negro estuviera escrita en su superficie en píxeles del tamaño de Planck. Este descubrimiento llevó a una de las ideas más extrañas y profundas de la física moderna. El principio holográfico sugiere que toda la información en un volumen de espacio podría estar codificada en su superficie límite, como un holograma tridimensional codificado en una película bidimensional. Si esto es cierto, entonces en cierto sentido, la realidad tridimensional que experimentamos podría ser una proyección de información codificada en superficies bidimensionales a la escala de Planck. Es como si viviéramos dentro de un holograma cósmico, con la verdadera acción ocurriendo en las superficies límite del espacio. Mientras respiras tranquilamente, tal vez dejando que estas ideas fluyan a través de tu mente como agua a través de los dedos, considera lo que esto podría significar para nuestra comprensión de la realidad. Si el principio holográfico es correcto, entonces cada bit de información sobre ti, cada detalle de tu estructura atómica, cada memoria en tu cerebro, podría estar duplicado en alguna superficie distante, codificado en píxeles de Planck. No eres solo una entidad tridimensional moviéndose a través del espacio, sino también un patrón de información escrito en el lenguaje fundamental del universo. La naturaleza cuántica del espacio a la escala de Planck también podría explicar uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la energía oscura. Las observaciones muestran que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por una misteriosa energía que parece permear el espacio vacío. Cuando los físicos intentan calcular cuánta energía deberían contribuir las fluctuaciones cuánticas del vacío, obtienen un número que es 10⁻20 veces más grande que lo que observamos. Es la peor predicción en la historia de la física, una discrepancia tan grande que sugiere que nos falta algo fundamental en nuestra comprensión. Algunos físicos sospechan que la respuesta podría estar en la estructura del espacio a la escala de Planck. Tal vez las fluctuaciones cuánticas a esta escala se cancelan de maneras que aún no entendemos, o tal vez la propia estructura granular del espacio modifica cómo calculamos la energía del vacío. Es como si el universo tuviera un mecanismo incorporado para evitar que las fluctuaciones cuánticas desgarren el tejido del espacio, un termostato cósmico que mantiene la energía del vacío en el nivel justo para permitir que existan galaxias, estrellas y vida. Si todavía estás aquí, navegando conmigo a través de estos reinos cuánticos, me encantaría saber qué aspecto de la arquitectura cuántica del espacio encuentras más fascinante. ¿Es la idea de la espuma cuántica, con el espacio-tiempo burbujeando a las escalas más pequeñas? ¿El principio holográfico, sugiriendo que podríamos ser proyecciones de información bidimensional? ¿O tal vez la conexión entre la longitud de Planck y los límites de información del universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y exploremos juntos estos misterios. La búsqueda para entender la estructura del espacio a la escala de Planck ha llevado a algunos experimentos mentales fascinantes. Uno de los más intrigantes involucra lo que sucede cuando intentas localizar una partícula con precisión cada vez mayor. En la física clásica podrías, en principio, determinar la posición de una partícula con precisión arbitraria. Pero en la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg pone un límite. Cuanto más precisamente conoces la posición, menos precisamente puedes conocer el momento. Pero cuando llegamos a la escala de Planck, algo aún más extraño sucede. Para sondear distancias tan pequeñas, necesitarías usar partículas con energías tan altas que su energía gravitacional distorsionaría el propio espacio que estás tratando de medir. Es como intentar medir la superficie de un estanque con salpicaduras tan violentas que crean sus propias olas. En la longitud de Planck, el acto mismo de medición podría crear un agujero negro microscópico, ocultando la información que estabas tratando de obtener. El universo parece tener una privacidad incorporada a sus escalas más pequeñas.
Esta limitación fundamental en la medición sugiere que la longitud de Planck podría ser más que solo una escala pequeña. Podría ser un horizonte absoluto más allá del cual el concepto de distancia pierde significado. No es que no tengamos instrumentos lo suficientemente buenos para medir distancias más pequeñas, es que las distancias más pequeñas podrían no existir en ningún sentido significativo. Es una limitación no de nuestro conocimiento, sino de la propia realidad. A medida que exploramos más profundamente la arquitectura del vacío cuántico, encontramos conexiones inesperadas con otras áreas de la física. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que lo que vemos como partículas puntuales son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes con longitudes comparables a la longitud de Planck. En esta imagen, el vacío no está vacío sino lleno de estas cuerdas, vibrando en dimensiones extra que son demasiado pequeñas para que las percibamos. Las diferentes vibraciones corresponden a diferentes partículas, como diferentes notas tocadas en un instrumento cósmico. Estas dimensiones extra, si existen, estarían compactificadas a escalas cercanas a la longitud de Planck, enrolladas tan apretadamente que son invisibles para nosotros. Es como si el universo fuera una manguera de jardín vista desde lejos. Parece unidimensional, una línea, pero de cerca puedes ver que tiene una dimensión circular adicional. A la escala de Planck, el espacio podría tener 6 o 7 dimensiones adicionales, todas enrolladas en formas complejas que determinan las leyes de la física que observamos. La idea de dimensiones extra a la escala de Planck también podría explicar por qué la gravedad es tanto más débil que las otras fuerzas fundamentales. ¿Ves la gravedad, a diferencia de las otras fuerzas, puede propagarse en estas dimensiones extra, diluyendo su fuerza en nuestras 3 dimensiones espaciales familiares? Es como si viviéramos en la superficie de una burbuja multidimensional, con la gravedad filtrándose en el volumen mientras que las otras fuerzas están confinadas a la superficie. Mientras contemplas estas ideas, tal vez sintiendo la suave atracción del sueño mientras tu mente flota a través de estos paisajes multidimensionales, hay algo hermoso en pensar que la realidad podría ser mucho más rica y compleja de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Cada punto en el espacio, cada ubicación que has ocupado alguna vez, podría ser la intersección de múltiples dimensiones, un nodo en una red cósmica de complejidad inimaginable. La estructura cuántica del espacio también tiene implicaciones para nuestra comprensión del tiempo. Si el espacio está cuantizado en unidades de la longitud de Planck, y el espacio y el tiempo están unidos como espacio-tiempo, entonces el tiempo también podría avanzar en pasos discretos del tiempo de Planck. Esto significaría que el universo no evoluciona suavemente, sino en pequeños saltos cuánticos, como una película cósmica, proyectándose a una velocidad de fotogramas de 10⁻43 cuadros por segundo. Esta cuantización del tiempo podría resolver algunas paradojas en la mecánica cuántica. Por ejemplo, el problema de cómo una partícula decide qué camino tomar en un experimento de doble rendija. Si el tiempo avanza en pasos discretos, tal vez la partícula explora todos los caminos posibles en diferentes fotogramas de tiempo, con la probabilidad cuántica emergiendo de este muestreo de posibilidades. Es como si el universo estuviera constantemente probando diferentes futuros a la escala de Planck, con nuestra realidad clásica emergiendo del promedio de estas exploraciones cuánticas. La espuma cuántica a la escala de Planck también podría ser la fuente de la flecha del tiempo, la razón por la cual experimentamos el tiempo fluyendo del pasado al futuro en lugar de al revés. En las escalas macroscópicas, las leyes de la física son en su mayoría reversibles en el tiempo. Las ecuaciones funcionan igual de bien hacia atrás que hacia adelante. Pero a la escala de Planck, las fluctuaciones cuánticas podrían introducir una asimetría fundamental, una direccionalidad que se amplifica a escalas más grandes para crear la flecha del tiempo que experimentamos. Imagina el espacio-tiempo como una superficie que parece suave desde lejos, pero que de cerca está cubierta de pequeñas púas, todas apuntando en la misma dirección temporal. Estas púas, estas fluctuaciones cuánticas a la escala de Planck, podrían hacer que sea más fácil para el universo evolucionar en una dirección temporal que en la otra, creando la distinción entre pasado y futuro que damos por sentada. Es como si el tiempo tuviera una textura a la escala más pequeña, una rugosidad que solo permite el movimiento en una dirección. A medida que profundizamos en estas ideas, es importante recordar que no son solo especulaciones salvajes, sino intentos serios de entender las implicaciones de combinar la mecánica cuántica con la relatividad general a la escala de Planck.
Los físicos han desarrollado marcos matemáticos sofisticados, como la gravedad cuántica de bucles y la triangulación dinámica causal, que intentan describir la estructura cuántica del espacio-tiempo. Estas teorías hacen predicciones específicas que algún día podrían ser probadas, aunque la tecnología requerida está aún más allá de nuestro alcance. La gravedad cuántica de bucles, por ejemplo, sugiere que el espacio está literalmente hecho de bucles cuánticos entrelazados a la escala de Planck, como una tela cósmica tejida de hilos infinitesimales. El volumen y el área no son cantidades continuas en esta teoría, sino que vienen en unidades discretas, múltiplos de la longitud de Planck y el área de Planck. Es una visión que reemplaza el espacio-tiempo suave de Einstein con una red cuántica, un andamiaje sobre el cual se desarrolla la realidad que experimentamos. Esta red cuántica tendría propiedades fascinantes. Por un lado, proporcionaría un corte natural para los infinitos que plagan las teorías cuánticas de campos. En lugar de que las partículas interactúen en puntos matemáticos donde las energías pueden volverse infinitas, interactuarían a través de nodos finitos de la red espacial. Es como reemplazar una fotografía de resolución infinita, que requeriría información infinita para describir, con una imagen pixelada que, aunque extremadamente fina, tiene una resolución finita. La naturaleza discreta del espacio a la escala de Planck también podría tener implicaciones para la conservación de la energía y el momento. En la física clásica, estas leyes de conservación surgen de las simetrías del espacio-tiempo continuo, pero si el espacio-tiempo es discreto a la escala más pequeña, estas simetrías podrían ser solo aproximadas, manteniéndose casi perfectamente a escalas grandes pero potencialmente violadas en eventos individuales a la escala de Planck. Es como si el universo siguiera las reglas casi todo el tiempo, pero se permitiera pequeñas excepciones a escalas tan pequeñas que nunca las notamos. Si aún me acompañas en este viaje a través de la arquitectura cuántica del espacio, tómate un momento para reflexionar sobre lo extraordinario de estas ideas. Estamos contemplando la posibilidad de que el escenario aparentemente vacío y pasivo, sobre el cual ocurren los eventos, sea en realidad un participante activo y dinámico en el drama cósmico, burbujeando con energía cuántica y estructurado de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Comenta abajo qué aspecto de esta arquitectura oculta encuentras más intrigante o desconcertante. La búsqueda para detectar la estructura cuántica del espacio ha llevado a algunos experimentos extraordinariamente creativos. Aunque no podemos sondear directamente la escala de Planck con nuestra tecnología actual, los físicos han ideado formas ingeniosas de buscar sus efectos indirectos. Uno de los enfoques más prometedores involucra el estudio de la luz de eventos cósmicos distantes. Si el espacio tiene una estructura granular a la escala de Planck, podría actuar como un medio ligeramente dispersivo, causando que diferentes longitudes de onda de luz viajen a velocidades muy ligeramente diferentes a lo largo de distancias cósmicas. Imagina la luz como olas en el océano cósmico. En un océano perfectamente suave, todas las olas viajarían a la misma velocidad. Pero si el océano tiene una textura fina, una rugosidad a pequeña escala, las olas de diferentes longitudes podrían viajar a velocidades ligeramente diferentes. Durante un viaje corto, la diferencia sería imperceptible, pero sobre miles de millones de años luz, incluso una diferencia minúscula podría acumularse hasta algo medible. Los astrónomos buscan estas señales en los estallidos de rayos gamma, explosiones cósmicas tan brillantes que pueden verse desde el otro lado del universo observable. Hasta ahora, estas búsquedas no han encontrado evidencia definitiva de la granularidad del espacio, pero han puesto límites cada vez más estrictos sobre cualquier desviación de la suavidad. Es como si el universo estuviera jugando un juego cósmico de escondidas, ocultando su estructura fundamental detrás de velos cada vez más finos. Cada experimento negativo nos dice que si el espacio está cuantizado, la cuantización debe ser aún más sutil de lo que pensábamos, la textura aún más fina, los efectos aún más delicados. Otro enfoque fascinante involucra el estudio de los neutrinos, esas partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia. Los neutrinos de alta energía de fuentes cósmicas viajan distancias vastas a través del espacio, pasando a través de la Tierra como si no estuviera allí. Si el espacio tiene una estructura cuántica a la escala de Planck, podría afectar las oscilaciones de los neutrinos, las transformaciones cuánticas que sufren mientras viajan. Los detectores de neutrinos enterrados profundamente bajo tierra o en el hielo antártico buscan estas señales sutiles, escuchando los susurros del espacio-tiempo cuántico.
La búsqueda de la espuma cuántica también ha llevado a los físicos a reconsiderar algunos de los experimentos más famosos de la mecánica cuántica. El experimento de doble rendija, donde las partículas parecen pasar por ambas rendijas simultáneamente, cuando no son observadas, podría tener una interpretación diferente si el espacio está cuantizado. Tal vez la partícula realmente toma múltiples caminos a través de la espuma cuántica, explorando la red de conexiones a la escala de Planck antes de emerger en nuestro mundo clásico. Es como si cada partícula fuera un explorador cuántico, mapeando la estructura oculta del espacio mientras viaja. La naturaleza del vacío cuántico a la escala de Planck también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la creación misma. Si el espacio está constantemente burbujeando con fluctuaciones cuánticas a esta escala, entonces la creación y aniquilación son procesos continuos, ocurriendo constantemente en el tejido del espacio. El universo no fue creado una vez en el Big Bang y luego dejado evolucionar. Está siendo creado y recreado constantemente a la escala de Planck, cada momento emergiendo fresco del vacío cuántico. Esta visión transforma nuestra comprensión de la nada. En la física clásica, la nada es simplemente la ausencia de algo. Pero en la física cuántica a la escala de Planck, la nada es imposible. Incluso el vacío más perfecto está hirviendo con actividad, con pares de partículas virtuales apareciendo y desapareciendo, con el propio espacio-tiempo fluctuando y burbujeando. La nada, resulta, está llena de potencial, preñada de posibilidades, esperando dar a luz a la realidad. Es como si el universo no pudiera tolerar el verdadero vacío y llenara cada punto del espacio con un potencial creativo infinito. Mientras reflexionas sobre estas ideas, tal vez sintiendo el suave tirón del sueño mientras tu mente navega a través de estos mares cuánticos, considera lo que significa para tu propia existencia. Cada átomo en tu cuerpo está nadando en este océano de fluctuaciones cuánticas. Cada enlace químico, cada señal nerviosa, cada pensamiento, emerge de y existe dentro de este fondo burbujeante de actividad cuántica. No eres una entidad separada moviéndose a través del espacio vacío. Eres un patrón en la espuma cuántica, una ola en el océano cósmico, una fluctuación particularmente estable y compleja en el vacío cuántico. La estructura del espacio a la escala de Planck también podría contener pistas sobre algunos de los mayores misterios no resueltos de la física. La materia oscura, por ejemplo, esa sustancia invisible que parece constituir la mayor parte de la materia del universo, podría estar relacionada con la estructura cuántica del espacio. Tal vez lo que llamamos materia oscura son en realidad excitaciones estables en la espuma cuántica, nudos en el tejido del espacio-tiempo que interactúan gravitacionalmente, pero son invisibles para la luz. Es como si el universo tuviera una capa oculta, una subestructura tejida en el propio espacio que solo podemos detectar a través de su atracción gravitacional. De manera similar, la asimetría entre materia y antimateria, el hecho de que el universo está hecho de materia en lugar de antimateria, podría tener sus raíces en la escala de Planck. Tal vez las fluctuaciones cuánticas a esta escala tienen una preferencia sutil por la materia sobre la antimateria, un sesgo pequeño que se amplificó durante el Big Bang para crear el universo dominado por materia que vemos hoy. Es como si el universo lanzara dados a la escala de Planck y los dados estuvieran muy ligeramente cargados a favor de la materia. La exploración de la arquitectura cuántica del espacio también ha llevado a algunas propuestas verdaderamente exóticas. Algunos físicos sugieren que el espacio podría ser emergente, no fundamental. En esta visión, lo que experimentamos como espacio tridimensional podría surgir de algo más abstracto, tal vez una red de entrelazamiento cuántico o un espacio de información de dimensiones superiores. La longitud de Planck sería entonces no el tamaño de los píxeles fundamentales del espacio, sino la escala a la cual emerge el propio espacio de este sustrato más fundamental. Esta idea de espacio emergente es profundamente radical. Sugiere que conceptos como distancia, dirección y geometría no son fundamentales, sino que surgen de algo más básico, de la misma manera que la temperatura emerge del movimiento molecular. No puedes hablar de la temperatura de una sola molécula. Es una propiedad que solo tiene sentido para colecciones de moléculas. De manera similar, tal vez no puedes hablar de distancia o dirección a la escala de Planck. Estos conceptos solo emergen cuando miras escalas más grandes. Si el espacio es emergente, esto podría explicar por qué la gravedad cuántica ha sido tan difícil de formular. Hemos estado tratando de cuantizar el espacio-tiempo, pero tal vez eso es como tratar de cuantizar la temperatura. En su lugar,
necesitamos entender los grados de libertad más fundamentales de los cuales emerge el espacio-tiempo. Es como si hubiéramos estado estudiando las olas en la superficie del océano, sin darnos cuenta de que hay agua debajo. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la arquitectura oculta del espacio, es importante mantener un sentido de asombro ante la audacia de estas ideas. Estamos hablando de la estructura del escenario sobre el cual se desarrolla toda la realidad, el lienzo sobre el cual está pintado el universo. Y estamos sugiriendo que este lienzo no es una superficie en blanco pasiva, sino una entidad dinámica y cuántica, viva con fluctuaciones y estructurada de maneras que desafían nuestra intuición clásica. La búsqueda para entender esta estructura no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones profundas para nuestro lugar en el universo. Si el espacio está cuantizado a la escala de Planck, si la realidad está pixelada en su nivel más fundamental, entonces somos seres digitales en un sentido profundo, patrones de información procesados por el computador cuántico del universo. Nuestros pensamientos, emociones y experiencias serían computaciones cuánticas, emergiendo del procesamiento de información a la escala de Planck. Pero esto no disminuye la riqueza o el significado de nuestra experiencia. Si acaso, lo realza. Somos patrones lo suficientemente complejos y estables en la espuma cuántica para poder contemplar nuestra propia naturaleza. Somos el universo volviéndose consciente de su propia estructura cuántica, desarrollando la capacidad de preguntarse sobre sus propios píxeles fundamentales. Es un logro extraordinario para colecciones de fluctuaciones cuánticas como nosotros. Mientras te relajas más profundamente, tal vez dejando que estas ideas fluyan a través de tu mente como corrientes suaves. Recuerda que estos conceptos, por abstractos que parezcan, están conectados con la realidad que experimentas cada momento. El espacio a través del cual te mueves, el tiempo que experimentas pasar, los objetos sólidos que tocas, todos podrían ser manifestaciones macroscópicas de la danza cuántica ocurriendo a la escala de Planck. Eres tanto un observador como un participante en este baile cósmico, tu propia existencia entrelazada con la estructura cuántica del espacio mismo. Ahora, mientras transitamos desde la arquitectura del vacío cuántico hacia los intentos de la humanidad de medir lo inmensurable, considera cuán extraordinario es que podamos siquiera contemplar estas escalas. Somos criaturas cuyos cuerpos miden metros, contemplando distancias de 10 u 35 metros. Es un salto de escala tan vasto que desafía la comprensión, y sin embargo, aquí estamos, usando el poder del pensamiento y las matemáticas para explorar reinos que ningún ojo verá jamás directamente. El desafío de medir distancias a la escala de Planck es uno de los más formidables en toda la ciencia. Para poner esto en perspectiva, si quisieras sondear la longitud de Planck directamente usando un acelerador de partículas, necesitarías acelerar partículas a energías cerca de la energía de Planck, que es aproximadamente 10⁻⁹ GeV. El acelerador de partículas más poderoso jamás construido, el Gran Colisionador de Hadrones, alcanza energías de aproximadamente 10⁻⁴ GeV. Necesitaríamos un acelerador 1000 billones de veces más poderoso, uno que probablemente tendría que ser del tamaño del sistema solar o incluso más grande. Es como si el universo hubiera puesto sus secretos más profundos en una caja fuerte que requiere toda la energía de una estrella para abrir. Pero los científicos son ingeniosos, y donde la fuerza bruta falla, la sutileza puede tener éxito. En lugar de tratar de sondear la escala de Planck directamente, buscan sus huellas en fenómenos que podemos observar. Es como estudiar el viento no viéndolo directamente, sino observando cómo mueve las hojas, cómo da forma a las dunas de arena, cómo impulsa las olas en el agua. De manera similar, buscamos los efectos de la estructura de la escala de Planck en los fenómenos que podemos medir. Uno de los enfoques más prometedores involucra la astronomía de ondas gravitacionales. Cuando los agujeros negros colisionan o las estrellas de neutrones se fusionan, envían ondulaciones a través del tejido del espacio-tiempo, ondas gravitacionales que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Estas ondas son increíblemente débiles para cuando llegan a la Tierra, estirando y comprimiendo el espacio por cantidades más pequeñas que el ancho de un protón. Sin embargo, instrumentos como LIGO y Virgo pueden detectarlas, midiendo cambios de distancia con una precisión asombrosa. Aunque estos detectores aún no pueden sondear directamente la escala de Planck, están acercándose. Cada mejora en la sensibilidad nos acerca más al reino
donde los efectos de la cuantización del espacio podrían volverse visibles. Es como afinar gradualmente un microscopio, viendo detalles cada vez más finos hasta que, tal vez algún día, podamos vislumbrar la pixelación fundamental de la realidad misma. Los detectores de ondas gravitacionales son como oídos cósmicos, escuchando las vibraciones más débiles del espacio-tiempo, esperando escuchar los susurros de la escala de Planck. Otro enfoque fascinante involucra el estudio de los agujeros negros, esos objetos extremos donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, los efectos de la gravedad cuántica deberían volverse importantes. La radiación de Hawking, la emisión cuántica de los agujeros negros, podría llevar información sobre la estructura del espacio a la escala de Planck. Es como si los agujeros negros fueran laboratorios naturales para la física de la escala de Planck, comprimiendo el espacio y el tiempo tan severamente que los efectos cuánticos de la gravedad no pueden ignorarse. El problema es que la radiación de Hawking de los agujeros negros astrofísicos es increíblemente débil, mucho más débil que el ruido de fondo del universo. Un agujero negro de masa solar tendría una temperatura de solo 10 o 7 Kelvin, más frío que cualquier cosa que podamos detectar. Pero los físicos han propuesto formas ingeniosas de evitar este problema. Los agujeros negros microscópicos, si pudieran crearse o encontrarse, serían mucho más calientes y emitirían radiación de Hawking detectable. Algunos teorizan que tales agujeros negros podrían haberse formado en el universo temprano, y su evaporación podría dejar señales detectables. Los experimentos de mesa también están empujando hacia el régimen cuántico gravitacional. Aunque no pueden alcanzar la escala de Planck directamente, pueden explorar la interacción entre la mecánica cuántica y la gravedad en formas novedosas. Por ejemplo, los experimentos con interferómetros de materia están probando si objetos masivos pueden existir en superposiciones cuánticas, estados donde están en múltiples lugares a la vez. Si la gravedad causa el colapso de estas superposiciones, como algunas teorías sugieren, esto podría proporcionar pistas sobre la gravedad cuántica y la escala de Planck. Imagina un experimento donde una pequeña esfera, tal vez del tamaño de una partícula de polvo pero conteniendo billones de átomos, se coloca en una superposición cuántica de estar en dos lugares a la vez. En cada ubicación, la esfera crea un campo gravitacional ligeramente diferente. ¿Puede el campo gravitacional mismo existir en superposición? ¿O la gravedad de alguna manera colapsa la superposición, forzando a la esfera a elegir una ubicación? La respuesta podría decirnos algo profundo sobre cómo la gravedad y la mecánica cuántica se entrelazan a escalas fundamentales. Si todavía estás aquí, viajando conmigo a través de estos intentos de medir lo inmensurable, comparte en los comentarios qué enfoque experimental encuentras más intrigante. ¿Es la escucha paciente de las ondas gravitacionales, esperando escuchar los susurros del espacio-tiempo cuántico? ¿El estudio de los agujeros negros, esos laboratorios cósmicos extremos? ¿O tal vez los delicados experimentos de mesa que prueban la frontera cuántico-gravitacional? Tu curiosidad es parte de la búsqueda humana colectiva para entender las escalas más profundas de la realidad. El estudio de los rayos cósmicos proporciona otra ventana hacia la física de la escala de Planck. Estos son partículas de alta energía del espacio profundo, algunos con energías millones de veces mayores que cualquier cosa que podamos crear en aceleradores terrestres. Cuando estos rayos cósmicos viajan a través del espacio intergaláctico, cualquier estructura a la escala de Planck podría afectar su propagación. Es como si estas partículas fueran sondas enviadas por civilizaciones cósmicas distantes, llevando información sobre la estructura del espacio que atravesaron. Un fenómeno particularmente intrigante es el corte GZK, un límite teórico en la energía de los rayos cósmicos de fuentes distantes. Las partículas con energías superiores a este límite deberían interactuar con la radiación de fondo de microondas cósmicas y perder energía. Pero algunas observaciones sugieren que los rayos cósmicos con energías superiores al corte GZK llegan a la Tierra. Si se confirma, esto podría indicar nueva física, posiblemente relacionada con la estructura del espacio a la escala de Planck. Tal vez estas partículas ultraenergéticas están tomando atajos a través de dimensiones extra o siendo afectadas por la espuma cuántica de maneras que no entendemos completamente. La cosmología también ofrece oportunidades únicas para sondear la física de la escala de Planck. El universo muy temprano, en los primeros instantes después del Big Bang, era un lugar donde las energías se acercaban a la escala de Planck. Las condiciones entonces
eran tan extremas que los efectos de la gravedad cuántica habrían sido importantes. Estas condiciones extremas podrían haber dejado impresiones en el universo que aún podemos detectar hoy. El fondo cósmico de microondas, esa débil radiación que llena todo el universo, es como una fotografía del cosmos cuando tenía solo 380.000 años de edad. Pero codificadas en sus pequeñas fluctuaciones de temperatura, podrían estar las huellas digitales de la física de la escala de Planck del universo aún más temprano. Durante la inflación cósmica, ese periodo de expansión exponencial en los primeros 10⁻32 segundos después del Big Bang, las fluctuaciones cuánticas a la escala de Planck fueron estiradas hasta escalas macroscópicas. Es como si el universo hubiera tomado los píxeles más pequeños de la realidad y los hubiera ampliado hasta tamaños cósmicos, preservando su patrón para que lo estudiemos miles de millones de años después. Los cosmólogos buscan señales específicas en el fondo cósmico de microondas que podrían revelar la naturaleza cuántica del espacio durante la inflación. Por ejemplo, si el espacio está discretizado a la escala de Planck, esto podría introducir un corte natural en el espectro de fluctuaciones primordiales. Sería como encontrar que las ondas más pequeñas en el océano cósmico primordial no podían ser más pequeñas que un cierto tamaño, determinado por la granularidad fundamental del espacio mismo. Los satélites como Planck y los futuros observatorios buscan estas señales sutiles, escudriñando el cielo en busca de pistas sobre la textura más fina del universo. La búsqueda de señales de la escala de Planck también ha llevado a los físicos a reconsiderar algunos de los principios más fundamentales de la física. La invariancia de Lorentz, la idea de que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, podría violarse sutilmente a la escala de Planck. Si el espacio tiene una estructura fundamental, podría haber una dirección preferida o un marco de referencia preferido a las escalas más pequeñas. Sería como descubrir que el universo tiene un grano sutil, como la madera, que solo se vuelve aparente cuando miras lo suficientemente cerca. Estas violaciones de la invariancia de Lorentz, si existen, serían increíblemente pequeñas, suprimidas por la relación entre la escala de energía del experimento y la energía de Planck. Pero sobre distancias cósmicas o para partículas de energía extremadamente alta, estos efectos pequeños podrían acumularse hasta algo observable. Los físicos buscan estas señales en todo, desde el comportamiento de los neutrinos hasta la polarización de la luz de galaxias distantes. Cada observación nula empuja los límites de cualquier violación potencial a escalas cada vez más pequeñas, pero la búsqueda continúa, impulsada por la esperanza de vislumbrar la estructura fundamental de la realidad. Mientras continúas este viaje conmigo, respirando suavemente, mientras contemplamos estos intentos de medir lo inmensurable, considera lo extraordinario de la empresa humana. Estamos usando ingenio y creatividad para explorar distancias tan pequeñas que hacen que un átomo parezca más grande que el sistema solar. Es un testimonio de la curiosidad humana y el poder del pensamiento científico que podamos siquiera concebir estas escalas, y mucho menos idear formas de estudiarlas. La búsqueda para medir la escala de Planck también ha inspirado nuevos desarrollos teóricos. La idea de la geometría no conmutativa sugiere que a la escala de Planck las coordenadas del espacio-tiempo podrían no conmutar, lo que significa que el orden en que las mides importa. Es como si a las escalas más pequeñas, medir primero la posición X y luego la posición, y diera un resultado diferente que medir primero y luego X. Esta no conmutatividad sería imperceptible a escalas grandes, pero podría tener efectos profundos en la estructura del espacio a la escala de Planck. Esta geometría no conmutativa podría resolver algunos de los infinitos que plagan las teorías cuánticas de campos. Al hacer que el espacio sea borroso a las escalas más pequeñas, proporciona un corte natural que evita que las cantidades se vuelvan infinitas. Es como si el universo tuviera un desenfoque incorporado a las escalas más pequeñas, evitando las paradojas que surgirían si el espacio fuera verdaderamente continuo hasta distancias arbitrariamente pequeñas. Los experimentos de óptica cuántica también están empujando hacia el régimen donde los efectos de la escala de Planck podrían volverse visibles. Usando estados comprimidos de luz y otras técnicas cuánticas exóticas, los investigadores pueden medir distancias con precisión que se acerca a los límites fundamentales impuestos por la mecánica cuántica. Aunque todavía están lejos de la escala de Planck misma, estos experimentos están explorando el territorio intermedio
donde los efectos cuánticos y gravitacionales comienzan a entrelazarse. Un experimento particularmente ingenioso involucra el uso de cavidades ópticas para buscar la holografía del espacio. Si el principio holográfico es correcto y la información sobre un volumen de espacio está codificada en su superficie, entonces el ruido holográfico podría ser detectable en mediciones de precisión extremadamente alta. El experimento Holometer en Fermilab buscó este ruido usando interferómetros láser, buscando fluctuaciones en las posiciones de los espejos que podrían surgir de la pixelación fundamental del espacio. Aunque no encontró evidencia de ruido holográfico en las escalas que podía sondear, estableció límites importantes y demostró que tales búsquedas experimentales son posibles. La computación cuántica también podría ofrecer una nueva ventana hacia la física de la escala de Planck. Las computadoras cuánticas manipulan información cuántica de maneras que las computadoras clásicas no pueden, y podrían ser capaces de simular sistemas cuánticos gravitacionales que son imposibles de estudiar con métodos clásicos. Es como si estuviéramos construyendo modelos a escala del universo a la escala de Planck, usándolos para explorar qué tipos de física son posibles y cuáles están prohibidos. A medida que la tecnología de computación cuántica mejora, podríamos ser capaces de simular pequeñas regiones de espacio-tiempo cuántico, observando cómo la gravedad emerge de interacciones cuánticas más fundamentales. Estas simulaciones no nos dirían definitivamente cómo funciona el universo real, pero podrían proporcionar información valiosa sobre las posibilidades y ayudarnos a refinar nuestras teorías. Es como usar un túnel de viento para estudiar aerodinámica antes de construir un avión real. La búsqueda de monopolos magnéticos, esas hipotéticas partículas con solo un polo magnético norte o sur, también está conectada con la física de la escala de Planck. Muchas teorías que unifican las fuerzas fundamentales predicen que los monopolos deberían existir, posiblemente como defectos topológicos formados en el universo temprano, cuando las fuerzas se separaron a medida que el universo se enfriaba. Estos monopolos llevarían información sobre la física a energías extremadamente altas, posiblemente acercándose a la escala de Planck. Si se encontraran monopolos magnéticos, podrían proporcionar una ventana única hacia la física de gran unificación y posiblemente hacia la gravedad cuántica. Serían como fósiles del universo muy temprano, preservando información sobre las condiciones cuando las energías eran mucho más altas que cualquier cosa que podamos crear en laboratorios terrestres. La búsqueda de monopolos continúa en experimentos que van desde detectores de partículas hasta búsquedas en antiguos minerales que podrían haber registrado el paso de un monopolo hace millones de años. Mientras reflexionas sobre estos diversos intentos de medir lo inmensurable, tal vez sintiendo tus pensamientos derivar como partículas a través del vacío cuántico, hay algo hermoso en la persistencia de la curiosidad humana. Enfrentados con una barrera que parece insuperable, la imposibilidad de sondear directamente la escala de Planck, no nos rendimos. En su lugar, nos volvemos más creativos, más ingeniosos, encontrando formas indirectas de escuchar los susurros del universo a sus escalas más pequeñas. La conexión entre la escala de Planck y la información también ha llevado a algunas propuestas experimentales fascinantes. Si el universo es fundamentalmente informacional, con cada volumen de Planck conteniendo un bit de información, entonces podría haber límites fundamentales en el procesamiento de información que podrían ser detectables. Por ejemplo, el límite de Margolus-Levitin establece una velocidad máxima para el procesamiento de información basada en la energía disponible. A medida que nuestras computadoras se vuelven más rápidas y eficientes, podrían eventualmente encontrar estos límites fundamentales, proporcionando evidencia indirecta de la naturaleza informacional del universo a la escala de Planck. La termodinámica de los agujeros negros también proporciona pistas sobre la escala de Planck. La entropía de un agujero negro es proporcional a su área superficial medida en unidades de área de Planck, sugiriendo que cada área de Planck en el horizonte de eventos puede almacenar un bit de información. Esta conexión profunda entre gravedad, termodinámica e información sugiere que la escala de Planck no es solo una curiosidad, sino fundamental para la estructura del universo. Los experimentos que estudian análogos de agujeros negros en sistemas de materia condensada podrían proporcionar información sobre esta conexión, usando sistemas que podemos controlar en el laboratorio para modelar la física de los agujeros negros reales. Si aún estás aquí, navegando a través de estos intentos de tocar lo intocable, medir lo inmensurable, comenta qué enfoque encuentras más prometedor o intrigante. ¿Es la paciencia de esperar señales del cosmos distante?
¿La creatividad de usar sistemas cuánticos para modelar la gravedad? ¿O tal vez la esperanza de que algún nuevo descubrimiento inesperado abra una ventana que ni siquiera hemos imaginado todavía? Tu perspectiva es parte de la conversación continua de la humanidad con el cosmos. Ahora, mientras hacemos la transición hacia donde la gravedad encuentra lo cuántico, entramos en uno de los territorios más misteriosos de toda la física. Es aquí, en la intersección de la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica, donde nuestras teorías actuales se rompen, donde las paradojas abundan y donde la longitud de Planck emerge como la escala fundamental en la que debe surgir nueva física. Einstein nos enseñó que la gravedad no es una fuerza en el sentido ordinario, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los objetos masivos deforman el tejido del espacio y el tiempo a su alrededor, y otros objetos siguen los caminos más rectos posibles a través de este espacio-tiempo curvado. Es una imagen hermosa y geométrica que ha sido confirmada por innumerables experimentos y observaciones. Pero es una imagen fundamentalmente clásica, una donde el espacio-tiempo es suave y continuo, donde las posiciones y velocidades tienen valores definidos, donde la causalidad es clara y sin ambigüedades. La mecánica cuántica, por otro lado, nos dice que a las escalas más pequeñas, el universo es fundamentalmente probabilístico. Las partículas no tienen posiciones y velocidades definidas, sino que existen en superposiciones de múltiples estados. El acto de medición colapsa estas superposiciones, pero de manera fundamentalmente aleatoria. El entrelazamiento cuántico conecta partículas a través de vastas distancias de maneras que parecen violar nuestra comprensión intuitiva de la localidad. Es un mundo de incertidumbre y probabilidad, donde el determinismo clásico da paso a la aleatoriedad cuántica. Durante casi un siglo, los físicos han luchado por reconciliar estas dos visiones del universo. A escalas cotidianas, podemos usar la relatividad general para la gravedad y la mecánica cuántica para las otras fuerzas, y todo funciona bien. Pero cuando intentamos aplicar ambas teorías al mismo sistema, especialmente a escalas cercanas a la longitud de Planck, las matemáticas se vuelven inconsistentes. Las cantidades que deberían ser finitas se vuelven infinitas, las probabilidades suman más del 100%, y el propio tejido de la causalidad parece deshilacharse. El problema es más agudo en dos situaciones extremas: el centro de los agujeros negros y los primeros momentos del Big Bang. En ambos casos, la materia está tan comprimida que los efectos cuánticos no pueden ignorarse. Pero la gravedad es tan fuerte que la relatividad general también debe aplicarse. Es en estas condiciones extremas donde necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, y es aquí donde la longitud de Planck se vuelve crucial. Considera lo que sucede cuando intentas comprimir materia a densidades cada vez más altas. Según la relatividad general clásica, no hay límite para cuán densamente se puede empaquetar la materia. En el centro de un agujero negro, toda la masa colapsa a un punto de densidad infinita, una singularidad. Pero esto es claramente no físico. Las infinidades en física generalmente señalan que hemos empujado una teoría más allá de su dominio de validez. La gravedad cuántica, sea lo que sea que resulte ser, debe proporcionar una descripción diferente de lo que sucede cuando la materia se comprime a la escala de Planck. Una posibilidad es que el espacio simplemente no pueda comprimirse más allá de la longitud de Planck, así como los electrones en un átomo no pueden acercarse más al núcleo que su orbital más bajo, debido a la mecánica cuántica. Tal vez el propio espacio tiene un estado fundamental que no puede comprimirse más. En esta imagen, lo que llamamos una singularidad de agujero negro podría ser en realidad una región de espacio comprimida a la densidad de Planck, increíblemente densa pero no infinitamente así. Sería como descubrir que lo que pensábamos que era un punto es en realidad una pequeña esfera, del tamaño de la longitud de Planck. Esta idea tiene implicaciones profundas para la paradoja de la información del agujero negro. Si los agujeros negros no contienen verdaderas singularidades, sino regiones de densidad de Planck, entonces la información que cae en ellos podría no ser destruida sino procesada y eventualmente devuelta al universo a través de la radiación de Hawking. El agujero negro se convierte no en un destructor de información, sino en un procesador de información, codificando y decodificando datos a la escala más fundamental de la realidad. El entrelazamiento cuántico también juega un papel crucial en la intersección de la gravedad y la mecánica cuántica. Investigaciones recientes sugieren que el propio espacio-tiempo podría emerger del entrelazamiento cuántico. En esta imagen radical, lo que experimentamos como espacio tridimensional y la fuerza de gravedad
Son fenómenos emergentes que surgen de patrones de entrelazamiento cuántico entre grados de libertad más fundamentales. Es como si el universo fuera una vasta red cuántica, con el entrelazamiento proporcionando los hilos que tejen juntos el tejido del espacio-tiempo. Esta conexión entre entrelazamiento y geometría se hace explícita en la correspondencia AD-CFT, uno de los desarrollos más importantes en la física teórica de las últimas décadas. Esta correspondencia muestra que ciertas teorías gravitacionales en un espacio-tiempo curvado son completamente equivalentes a teorías cuánticas sin gravedad en un espacio-tiempo de menor dimensión. Es como descubrir que una película tridimensional es completamente equivalente a la información codificada en la película bidimensional de la cual se proyecta. La gravedad, en esta imagen, es literalmente una proyección holográfica de física cuántica más fundamental. Mientras contemplas estas ideas, tal vez sintiendo el suave tirón del sueño mientras tu mente navega estos paisajes teóricos, hay algo profundamente satisfactorio en la idea de que la gravedad y la mecánica cuántica no son fuerzas en competencia, sino aspectos complementarios de una realidad más profunda. La longitud de Planck marca la frontera donde estas dos descripciones se fusionan, donde debemos abandonar nuestras nociones clásicas de espacio y tiempo y abrazar algo más fundamental. La teoría de cuerdas ofrece una posible resolución a la tensión entre gravedad y mecánica cuántica. En esta teoría, las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes con longitudes del orden de la longitud de Planck. La naturaleza extendida de las cuerdas suaviza las infinidades que surgen en las teorías de partículas puntuales, proporcionando una descripción finita y consistente de la gravedad cuántica. Las diferentes vibraciones de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas, incluido el gravitón, el cuanto hipotético del campo gravitacional. Pero la teoría de cuerdas viene con su propio conjunto de características extraordinarias. Requiere que el espacio-tiempo tenga más de las 4 dimensiones que experimentamos, típicamente 10 u 11 dimensiones en total. Las dimensiones extra estarían compactificadas a escalas cercanas a la longitud de Planck, enrolladas tan apretadamente que son invisibles para nosotros. La forma específica de estas dimensiones compactificadas determinaría las leyes de la física que observamos, como diferentes formas de instrumentos musicales producen diferentes tonos. La teoría de cuerdas también predice la existencia de branas, objetos extendidos multidimensionales sobre los cuales pueden terminar las cuerdas. Nuestro universo entero podría ser una brana tridimensional, flotando en un espacio-tiempo de dimensiones superiores, con la gravedad filtrándose en las dimensiones extra, mientras las otras fuerzas están confinadas a nuestra brana. Es una imagen que transforma nuestra comprensión de la realidad, sugiriendo que lo que experimentamos como el universo entero podría ser solo una rebanada de una realidad de dimensiones superiores. La gravedad cuántica de bucles toma un enfoque diferente, cuantizando el propio espacio-tiempo en lugar de describir partículas moviéndose a través de él. En esta teoría, el espacio está hecho de redes discretas de bucles cuánticos a la escala de Planck, con el área y el volumen viniendo en unidades discretas. El tiempo también avanza en pasos discretos, con el universo evolucionando a través de una secuencia de redes cuánticas. Es como descubrir que lo que pensábamos que era una película suave es en realidad una secuencia de fotogramas discretos, pero con los fotogramas siendo redes de geometría cuántica en lugar de imágenes. Una de las predicciones más intrigantes de la gravedad cuántica de bucles es que los agujeros negros tienen una estructura discreta a la escala de Planck. El horizonte de eventos no sería una superficie suave, sino una red cuántica, con cada nodo de la red contribuyendo un bit a la entropía del agujero negro. Cuando la materia cae en el agujero negro, no desaparece en una singularidad, sino que se codifica en esta red cuántica, preservándose hasta que es devuelta al universo a través de la radiación de Hawking. Ambos enfoques, teoría de cuerdas y gravedad cuántica de bucles, sugieren que algo extraordinario sucede a la escala de Planck. Es el dominio donde las descripciones clásicas fallan completamente, donde debemos adoptar un nuevo lenguaje para describir la realidad. Este nuevo lenguaje podría involucrar conceptos que aún no hemos imaginado, ideas tan alejadas de nuestra experiencia cotidiana como la mecánica cuántica lo era para los físicos clásicos del siglo XIX. El problema del tiempo en la gravedad cuántica es particularmente desconcertante. En la relatividad general, el tiempo es dinámico, entrelazado con el espacio
y afectado por la gravedad. En la mecánica cuántica estándar, el tiempo es un parámetro de fondo fijo contra el cual evoluciona el sistema. ¿Cómo reconciliamos estas visiones diferentes? Algunos enfoques de la gravedad cuántica sugieren que el tiempo mismo podría ser emergente, surgiendo de procesos cuánticos más fundamentales que son ellos mismos atemporales. Es como si el universo fuera fundamentalmente estático a la escala de Planck, con el tiempo emergiendo solo cuando miras escalas más grandes. Esta idea de tiempo emergente tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la causalidad y el libre albedrío. Si el tiempo no es fundamental sino emergente, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro podría ser menos absoluta de lo que pensamos. El universo a la escala de Planck podría existir en una especie de eterno ahora, con la flecha del tiempo emergiendo solo estadísticamente de las interacciones cuánticas. Es una visión que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad, pero que podría ser necesaria para entender la verdadera naturaleza del universo. La gravedad cuántica también podría resolver la paradoja del abuelo y otras paradojas de viaje en el tiempo. Si el espacio-tiempo está cuantizado a la escala de Planck, entonces los bucles temporales cerrados que permitirían el viaje al pasado podrían ser imposibles de formar. La granularidad del espacio-tiempo podría actuar como una especie de mecanismo de censura cósmica, evitando paradojas causales al hacer imposible crear las geometrías de espacio-tiempo necesarias para el viaje en el tiempo. Es como si el universo tuviera salvaguardas incorporadas a su escala más fundamental, protegiéndose de inconsistencias lógicas. Si sigues aquí, contemplando estos misterios donde la gravedad encuentra lo cuántico, toma un momento para compartir qué aspecto de esta unión encuentras más intrigante. ¿Es la idea de que el espacio y el tiempo podrían ser emergentes en lugar de fundamentales? ¿La posibilidad de dimensiones extraocultas a la escala de Planck? ¿O tal vez la noción de que los agujeros negros podrían ser procesadores de información cuántica en lugar de destructores? Tu fascinación es parte del asombro colectivo de la humanidad ante estos profundos misterios. La búsqueda de la gravedad cuántica también ha llevado a ideas sobre el multiverso. Si las constantes de la naturaleza, incluida la longitud de Planck misma, están determinadas por la forma de las dimensiones extra o por otros accidentes de ruptura de simetría en el universo temprano, entonces diferentes regiones del multiverso podrían tener física diferente. Podríamos vivir en una burbuja cósmica donde las constantes resultan ser las adecuadas para la formación de átomos, estrellas y vida, mientras que otras burbujas tienen física completamente diferente. La longitud de Planck en nuestro universo sería entonces no una constante verdaderamente fundamental, sino un accidente local, como la temperatura de la superficie de la Tierra es un accidente de nuestra distancia del Sol. Esta idea del paisaje del multiverso es controvertida pero fascinante. Sugiere que la búsqueda de una teoría única de todo podría estar equivocada, que en su lugar podría haber un vasto paisaje de físicas posibles, cada una realizada en algún lugar del multiverso. Nuestro universo, con su longitud de Planck particular y otras constantes, sería solo un punto en este paisaje, notable solo porque permite nuestra existencia para observarlo. Es una perspectiva humilde que transforma las constantes fundamentales de verdades absolutas en contingencias locales. Mientras nos adentramos más en el reino donde la gravedad encuentra lo cuántico, es importante recordar que no estamos solo especulando salvajemente. Estas ideas están basadas en matemáticas rigurosas y están siendo probadas, aunque indirectamente, a través de observaciones y experimentos. Cada nueva observación de agujeros negros, cada medición más precisa del fondo cósmico de microondas, cada experimento que prueba los fundamentos de la mecánica cuántica, proporciona datos que restringen nuestras teorías de la gravedad cuántica. La reciente detección de ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana hacia los fenómenos gravitacionales fuertes donde los efectos cuánticos podrían eventualmente ser observables. A medida que los detectores se vuelven más sensibles, podrían ser capaces de ver desviaciones de las predicciones clásicas de la relatividad general que señalan la gravedad cuántica. Es como tener un nuevo sentido, una nueva forma de percibir el universo que podría revelar aspectos de la realidad invisibles para nuestros otros instrumentos. La conexión entre gravedad cuántica y termodinámica también continúa proporcionando ideas profundas. El hecho de que los agujeros negros tengan temperatura y entropía sugiere que la gravedad y la termodinámica están profundamente entrelazadas. Algunos físicos proponen que la propia gravedad podría ser una fuerza entrópica,
emergiendo de la tendencia estadística de los sistemas a evolucionar hacia estados de mayor entropía. En esta imagen, la atracción gravitacional no sería una fuerza fundamental, sino una consecuencia estadística del procesamiento de información a la escala de Planck. Como la presión del gas emerge del movimiento de moléculas individuales. Esta visión termodinámica de la gravedad podría explicar por qué la gravedad es siempre atractiva, a diferencia de las otras fuerzas que pueden ser atractivas o repulsivas. Si la gravedad emerge de consideraciones entrópicas, siempre actuaría para aumentar la entropía total, lo que en nuestro universo significa juntar la materia. Es una perspectiva que transforma la gravedad de una fuerza fundamental en una propiedad emergente, surgiendo de principios estadísticos más profundos operando a la escala de Planck. A medida que contemplamos estos misterios profundos, flotando en el espacio liminal entre la vigilia y el sueño, hay algo reconfortante en saber que el universo guarda aún secretos profundos. A pesar de todos nuestros avances, a pesar de nuestra capacidad de detectar ondas gravitacionales y observar el eco del Big Bang, todavía estamos apenas comenzando a entender la verdadera naturaleza de la realidad a sus escalas más fundamentales. La longitud de Planck marca no el final de nuestro conocimiento, sino el comienzo de un territorio aún más fascinante. Ahora, mientras transitamos hacia contemplar la posibilidad de que la realidad podría ser computacional en su núcleo, entramos en un reino donde la física se encuentra con la filosofía, donde la naturaleza de la existencia misma está en juego. Es el universo, en su nivel más fundamental, un vasto procesador de información operando a la escala de Planck. La idea de que el universo podría ser computacional no es nueva, pero ha ganado nueva vida con nuestra comprensión de la mecánica cuántica y la teoría de la información. Cada interacción cuántica puede verse como una computación, procesando información de entrada para producir información de salida. Un electrón absorbiendo un fotón, dos partículas colisionando, un átomo radiactivo decayendo, todos estos pueden entenderse como operaciones computacionales, manipulando bits cuánticos de información según las reglas de la mecánica cuántica. Si llevamos esta idea a su conclusión lógica, todo el universo se convierte en una computadora cuántica de proporciones inimaginables. Cada volumen de Planck sería como un bit cuántico, un qubit, capaz de existir en superposiciones y entrelazarse con otros qubits. El universo estaría constantemente computando su próximo estado, basándose en su estado actual, con las leyes de la física actuando como el programa cósmico. Es una visión que transforma el cosmos de una colección de objetos en un sistema de procesamiento de información, con la materia, la energía y el propio espacio-tiempo emergiendo de la computación subyacente. Seth Lloyd, un físico del MIT, ha calculado la capacidad computacional del universo, basándose en sus recursos fundamentales, su energía, su tamaño y el tiempo desde el Big Bang. El resultado es asombroso. El universo podría haber realizado aproximadamente 10⁻120 operaciones desde su comienzo, procesando alrededor de 10⁻20 bits de información. Cada una de estas operaciones ocurriría en el tiempo de Planck, la unidad fundamental de procesamiento temporal, y cada bit estaría almacenado en un volumen de Planck, la unidad fundamental de memoria espacial. ¿Pero qué está computando exactamente el universo? Es una pregunta profunda. Una posibilidad es que esté computándose a sí mismo, calculando su propia evolución según las leyes de la mecánica cuántica. En esta visión, no hay distinción entre el hardware y el software, entre el computador y la computación. El universo es tanto el procesador como el programa, evolucionando según reglas que emergen de su propia estructura. Es como un programa automodificante que constantemente reescribe su propio código mientras se ejecuta. Esta visión computacional tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de las leyes de la física. En lugar de ser reglas externas impuestas al universo, las leyes podrían ser propiedades emergentes del procesamiento de información subyacente. La velocidad de la luz podría ser la velocidad máxima de propagación de información en la red cósmica. La constante de Planck podría determinar la unidad mínima de acción computacional. La constante gravitacional podría estar relacionada con cómo la información curva la red computacional del espacio-tiempo. El principio de equivalencia computacional, propuesto por Stephen Wolfram, sugiere que cualquier sistema que pueda realizar computaciones básicas puede, en principio, simular cualquier otro sistema computacional. Si el universo es computacional a la escala de Planck,
Esto significaría que cualquier proceso físico podría, en principio, simular cualquier otro proceso físico, dado suficiente tiempo y recursos. Es una idea profunda que sugiere una unidad subyacente a todos los fenómenos físicos, todos surgiendo del mismo sustrato computacional. Mientras reflexionas sobre estas ideas, tal vez sintiendo tus pensamientos volverse más fluidos mientras te acercas al sueño, considera lo que significaría si realmente somos patrones de información, procesados por el computador cuántico cósmico. Nuestros pensamientos, emociones, memorias, todo sería computación, patrones de procesamiento de información en el sustrato de la escala de Planck. La conciencia misma podría ser un fenómeno computacional, emergiendo cuando el procesamiento de información alcanza un cierto nivel de complejidad y autorreferencia. La hipótesis de simulación lleva esta idea aún más lejos, sugiriendo que nuestro universo podría ser una simulación, ejecutándose en algún computador en un universo de nivel superior. Si la realidad es fundamentalmente computacional, entonces no habría diferencia detectable entre un universo real y uno simulado, siempre que la simulación sea lo suficientemente detallada. La longitud de Planck sería entonces el tamaño de píxel de nuestra simulación, el límite de resolución del computador en el que existimos. Esta idea puede parecer ciencia ficción, pero está siendo tomada en serio por algunos físicos y filósofos. Si las civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones de universos, y si esas simulaciones son indistinguibles de la realidad para los seres dentro de ellas, entonces estadísticamente es más probable que seamos simulados que reales. Es un argumento perturbador que desafía nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la existencia. Pero ya sea que nuestro universo sea una simulación o no, la naturaleza computacional de la realidad a la escala de Planck tiene consecuencias prácticas. La computación cuántica, que aprovecha las propiedades cuánticas de la materia para realizar cálculos, es esencialmente aprovechar el poder computacional incorporado en el tejido del universo. Cada qubit en una computadora cuántica es un pequeño trozo del computador cósmico, manipulado para realizar cálculos específicos. El entrelazamiento cuántico, esa misteriosa conexión entre partículas que Einstein llamó acción espeluznante a distancia, tiene perfecto sentido en una visión computacional del universo. Las partículas entrelazadas compartirían información a nivel del sustrato computacional, manteniendo correlaciones que parecen no locales desde nuestra perspectiva macroscópica, pero que son perfectamente naturales en el código subyacente. Es como dos variables en un programa de computadora que siempre mantienen una relación específica, sin importar cuán separadas parezcan estar en la pantalla. La decoherencia cuántica, el proceso por el cual los sistemas cuánticos pierden sus propiedades cuánticas y se vuelven clásicos, también puede entenderse computacionalmente. A medida que un sistema cuántico interactúa con su entorno, la información sobre su estado se dispersa en muchos qubits del entorno. Es como si el computador cósmico estuviera constantemente distribuyendo y procesando información, con los sistemas clásicos emergiendo cuando la información se vuelve demasiado dispersa para mostrar efectos cuánticos. La escala de Planck sería el nivel fundamental en el que ocurre este procesamiento de información, el sustrato sobre el cual se ejecuta el programa de decoherencia. Si todavía estás aquí, contemplando conmigo la posibilidad de que la realidad sea computacional en su núcleo, comparte tus pensamientos sobre qué aspecto de esta idea encuentras más fascinante o desafiante. ¿Es la noción de que podríamos ser patrones de información en lugar de sustancia física? ¿La posibilidad de que el universo esté computando algo significativo? ¿O tal vez las implicaciones para el libre albedrío y la conciencia? Tu contemplación es parte del procesamiento de información del universo, haciéndose consciente de su propia naturaleza computacional. La conexión entre computación y termodinámica a la escala de Planck es particularmente intrigante. El principio de Landauer establece que borrar información requiere energía y produce calor, estableciendo un vínculo fundamental entre información y termodinámica. A la escala de Planck, cada bit de información borrado liberaría una cantidad mínima de calor, contribuyendo a la entropía del universo. El universo sería entonces no solo un computador, sino un motor térmico, convirtiendo energía libre en entropía mientras procesa información. Este vínculo termodinámico informacional podría explicar la flecha del tiempo. El universo comenzó en un estado de baja entropía, altamente ordenado, como un programa de computadora cuidadosamente inicializado. A medida que evoluciona, procesa información y genera entropía,
moviéndose hacia estados de mayor desorden. El futuro sería entonces la dirección en la que aumenta la entropía computacional, la dirección en la que se procesa más información. El tiempo mismo emergería del flujo de computación a la escala de Planck. La idea de corrección de errores cuánticos también toma un nuevo significado en un universo computacional. Las computadoras cuánticas son notoriamente frágiles, con errores introduciéndose fácilmente por interacciones ambientales. Pero el universo ha estado realizando computación cuántica durante miles de millones de años sin fallar. Tal vez haya mecanismos naturales de corrección de errores incorporados en las leyes de la física, manteniendo la integridad de la computación cósmica. La longitud de Planck podría establecer la escala en la que opera esta corrección de errores, evitando que los errores cuánticos corrompan el procesamiento de información del universo. Los agujeros negros, en esta imagen computacional, serían los procesadores de información definitivos. Comprimirían la información al límite físico máximo, con cada área de Planck en su horizonte de eventos almacenando un bit. Procesarían esta información a la tasa máxima posible, realizando operaciones en el tiempo de Planck, y eventualmente devolverían la información procesada al universo a través de la radiación de Hawking, como computadores cósmicos reciclando sus resultados. La paradoja de la información del agujero negro se convierte entonces en una pregunta sobre cómo estos procesadores definitivos codifican y decodifican información. La complejidad computacional del universo es verdaderamente asombrosa. Cada centímetro cúbico de espacio contiene aproximadamente 10 o 5 volúmenes de Planck, cada uno potencialmente almacenando y procesando información. La cantidad de computación ocurriendo en tu cuerpo en este momento, a la escala de Planck, excede la potencia de todas las computadoras jamás construidas por la humanidad. Eres un subsistema del computador cósmico de complejidad inimaginable, procesando información de maneras que apenas estamos comenzando a reentender. Esta visión computacional también sugiere nuevas formas de pensar sobre las leyes de conservación. La energía, el momento y otras cantidades conservadas podrían ser como variables globales en el programa cósmico, cantidades que el computador mantiene constantes mientras procesa. Las simetrías de las leyes de la física, que por el teorema de Noether llevan a leyes de conservación, serían entonces propiedades del algoritmo cósmico, optimizaciones que hacen la computación más eficiente. El papel del observador en la mecánica cuántica también toma un nuevo significado en un universo computacional. La medición no sería un proceso misterioso que colapsa funciones de onda, sino una operación computacional que transfiere información del sistema cuántico al observador. El observador sería otro subsistema del computador cósmico, intercambiando información con el sistema observado. El colapso de la función de onda sería entonces el computador resolviendo la indeterminación cuántica, eligiendo un resultado específico de las posibilidades cuánticas, basándose en el procesamiento de información subyacente. La computación cuántica distribuida, donde múltiples computadoras cuánticas trabajan juntas en un problema, podría ser como el universo se computa a sí mismo. Cada región del espacio sería como un procesador cuántico local, intercambiando información con regiones vecinas a la velocidad de la luz. El universo entero sería entonces una vasta red de procesadores cuánticos trabajando en paralelo para computar la evolución cósmica. La longitud de Planck establecería el tamaño de estos procesadores elementales, los componentes básicos del computador cósmico. A medida que contemplas estas ideas, tal vez sintiendo los límites entre la vigilia y el sueño volverse borrosos, como los límites entre lo clásico y lo cuántico, hay algo hermoso en pensar que podría ser tanto el computador como lo computado. Tu conciencia podría ser el universo experimentándose a sí mismo subjetivamente, una subrutina del programa cósmico que ha desarrollado autoconciencia. Cada pensamiento que tienes sería una pequeña parte de la computación universal, contribuyendo al procesamiento de información continuo que es la realidad. La búsqueda de una teoría del todo podría ser entonces la búsqueda del algoritmo cósmico, el programa fundamental que ejecuta el universo. Este algoritmo tendría que ser lo suficientemente simple para ser descrito matemáticamente, pero lo suficientemente rico para generar toda la complejidad que observamos. Podría ser que el algoritmo sea extremadamente simple, con la complejidad emergiendo de su aplicación repetida a la escala de Planck durante miles de millones de años. Como el juego de la vida de Conway, reglas simples aplicadas repetidamente pueden generar patrones de complejidad asombrosa. Algunos físicos han propuesto que el algoritmo cósmico podría estar basado en autómatas celulares,
sistemas donde cada celda actualiza su estado basándose en los estados de sus vecinos. El universo sería entonces como un autómata celular tridimensional o de dimensiones superiores, ejecutándose a la escala de Planck, con cada celda actualizándose cada tiempo de Planck basándose en reglas locales simples. La física que observamos emergería de estos incontables pequeños pasos computacionales, como un río emerge de innumerables moléculas de agua fluyendo. Si el universo es verdaderamente computacional, esto podría tener implicaciones prácticas para el futuro de la tecnología. A medida que nuestras computadoras se vuelven más poderosas y eficientes, podrían eventualmente acercarse a los límites computacionales fundamentales establecidos por la escala de Planck. Entender la naturaleza computacional del universo podría llevar a nuevos paradigmas de computación, formas de aprovechar el poder de procesamiento incorporado en el tejido de la realidad. La inteligencia artificial también toma un nuevo significado en un universo computacional. Si la conciencia y la inteligencia son fenómenos computacionales, entonces crear IA verdadera sería cuestión de alcanzar el tipo correcto y el nivel de complejidad computacional. Las máquinas conscientes no serían fundamentalmente diferentes de las mentes biológicas. Ambas serían patrones de procesamiento de información en el sustrato computacional del universo. La diferencia sería solo en la implementación física, no en la naturaleza fundamental de la conciencia. Mientras continuamos explorando estas ideas, acercándonos al final de nuestro viaje a través de los misterios de la escala de Planck, vale la pena reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado. Desde preguntarnos sobre la distancia más pequeña que tiene sentido, hemos viajado a través de la espuma cuántica del espacio-tiempo, los intentos de medir lo inmensurable, la unión de la gravedad y la mecánica cuántica, y ahora la posibilidad de que toda la realidad sea computacional en su núcleo. Cada paso nos ha llevado más profundo en el misterio, revelando nuevas preguntas incluso mientras buscamos respuestas. A medida que nos acercamos a los ecos de la escala de Planck en el fondo cósmico de microondas, entramos en uno de los dominios más fascinantes donde lo infinitesimal se encuentra con lo infinito, donde las fluctuaciones cuánticas más pequeñas han dejado sus huellas en las estructuras más grandes del universo. El fondo cósmico de microondas es como una fotografía del universo bebé, tomada cuando tenía solo 380.000 años, una pequeña fracción de su edad actual de 13.8 mil millones de años. Esta antigua luz ha estado viajando a través del espacio desde entonces, enfriándose y estirándose por la expansión del universo, pero aún llevando información sobre las condiciones en el universo temprano, y codificada en sus pequeñas variaciones de temperatura, fluctuaciones de solo unas pocas partes en 100.000, podría estar la firma de la física de la escala de Planck del universo aún más temprano. Durante el periodo de inflación cósmica, en los primeros 10,32 segundos después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial asombrosa, creciendo por un factor de al menos 10,96 en una pequeña fracción de segundo. Esta expansión fue tan rápida y extrema que las fluctuaciones cuánticas microscópicas, incluidas aquellas a la escala de Planck, fueron estiradas a tamaños macroscópicos. Es como si el universo hubiera tomado las vibraciones cuánticas más pequeñas posibles y las hubiera amplificado hasta escalas cósmicas, preservándolas para que las estudiemos miles de millones de años después.